Martes 11 de julio, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7. Haremos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Póngase cómodo que aquí iniciamos con nuestra propuesta informativa. El Gobierno Nacional respalda el proyecto de ley de desarrollo del sector artesanal y espera sea aprobado en la Asamblea lo más pronto posible. Le contaremos también que el Consejo de Administración Legislativa resolvió otorgar 3 días al pedido de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, para que complete su solicitud. El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, viajó a Bélgica, país donde se radicará junto a su familia. Y en el ámbito internacional, en Brasil, el informe presentado por la Comisión de Ciudadanía y Justicia de la Cámara de Diputados indica que existen indicios suficientes para admitir la denuncia de corrupción contra el presidente Michel Temer. Ecuador, muy buenos días. En imágenes observamos una panorámica del Palacio de Carondelet, sede de gobierno y presidencia oficial justamente del mandatario de la República del Ecuador. Está ubicado en el centro histórico de la capital de los ecuatorianos, en plena Plaza de la Independencia, o más conocida como Plaza Grande. La tradición cuenta que el libertador Simón Bolívar le puso este nombre, asombrado del buen gusto que tuvo Francisco Luis Héctor Barón de Carondelet, quien ordenó la construcción de su fachada. Comenzamos. El Gobierno Nacional espera que el Legislativo apruebe lo más pronto posible el proyecto de ley de desarrollo del sector artesanal. Aquí los detalles. Es una iniciativa que fue entregada a la Asamblea en mayo de 2016. En esencia, la ley de desarrollo del sector artesanal busca unificar las diferentes leyes vigentes para beneficio de este sector. La propuesta plantea además incentivos tributarios, mecanismos de crédito e intercambio de tecnología, al igual que parámetros para la comercialización de sus productos. Luis Quispe, quien representó a los artesanos del país y ahora desempeña funciones como gobernador en la provincia de Cañar, sostiene desde su experiencia que lo fundamental es entender al sector de los artesanos como una fuerza productiva, pues en el país 400.000 personas se dedican a esta actividad, en 125.000 talleres registrados. Para crear trabajo y empleo, para a los artesanos renovar maquinaria, para que la formación artesanal posibilite la preparación de mano de obra calificada. Además, con el proyecto de ley de desarrollo del sector artesanal, la intención es fortalecer a los artesanos en todos los ámbitos de cara a los retos que impone el acuerdo comercial con la Unión Europea, por ejemplo. Cuando hablamos de productividad, creemos que no solamente cubrir el mercado nacional, sino más bien cubrir el mercado internacional. Desde el Ejecutivo, el compromiso de exhortar a la Asamblea para que el trámite de este proyecto se dé lo más pronto posible. Mientras más rápido salga, mejor para el país y sobre todo para los artesanos. Al momento, 2 normativas regulan a este sector: la Ley de Fomento Artesanal vigente desde 1986 y la Ley de Defensa del Artesano establecida en 1997. Con esta nueva propuesta, la única entidad rectora será la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Javier Ceballos, Ecuador TV. Como cada lunes, el cambio de guardia presidencial se llevó a cabo en el Centro Histórico de Quito, un evento cívico y festivo en el que participaron ciudadanos de varias provincias que expresaron su respaldo a la gestión del mandatario Lenín Moreno. A las 11 en punto se cumplió con el acto castrense que engalana la Plaza Grande cada lunes. La bandera del Ecuador se iza mientras los granaderos le rinden honores al símbolo patrio y se recuerda a los héroes de la independencia. La Guardia Presidencial, que asume la protección del primer mandatario Lenín Moreno, jura cumplir con honor su misión. Para este evento cívico se convocaron cientos de personas de distintos lugares del país, quienes expresaron su apoyo a las políticas adoptadas en el inicio de la gestión del presidente Lenín Moreno. Por ejemplo, la red de profesionales de Huaquillas. Nosotros venimos a apoyar al gobierno, sabemos que Lenín está haciendo las cosas bien y vamos a seguir respaldando. Ahora la juventud, queremos salir adelante y que se tomen en cuenta todo el pedido de la juventud. Frente al Palacio de Carondelet también se levantaron pancartas desde las provincias de Esmeraldas, Pastaza, Santo Domingo de los Áchilas, El Oro y Guayas. Estuvo presente la coalición de organizaciones sociales que agrupa diversos colectivos que respaldan la gestión y el proceso de diálogo que se promueve desde el Ejecutivo. El respaldo incondicional a Lenín Moreno. Creemos que es un momento importante para que las provincias y los miembros de la coalición de organizaciones ciudadanas de muchas provincias se hagan presentes para demostrar el afecto y el respaldo que tiene Lenín.
Desde el balcón de la Casa de Gobierno saludaron la presencia ciudadana el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Jorge Glass y varios gobernadores, además de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer y estudiantes de la provincia de Santo Domingo. El acto culminó con la presentación artística del Ballet Pachasami de Santo Domingo de los Áchilas. Sofía Montoya, Ecuador TV. En el marco de la convocatoria al diálogo nacional, el jefe de Estado, Lenín Moreno, se reunió con asambleístas y directivos de la izquierda democrática, donde habló de varios temas, entre ellos la generación de empleo, el impulso al emprendimiento y la lucha contra la corrupción. Creemos que el diálogo es fundamental, que hay que encontrar precisamente el diálogo entre las diferencias. No se puede dialogar entre los que coinciden y piensan lo mismo. Por lo tanto, nosotros más bien hemos felicitado al presidente esta posibilidad del diálogo y también le hemos dicho que nosotros, como Izquierda Democrática, vamos a apoyar todos los proyectos que sean beneficiosos para el país. Y en el informe semanal, el primer mandatario ratificó su compromiso con el diálogo sin negociar los principios de la Revolución Ciudadana. Además, dio a conocer las gestiones que se realizan para viabilizar el plan Toda una Vida. El diálogo nacional se fortalece en los primeros 50 días de gestión del presidente Lenín Moreno, quien señaló que no se claudicará en principios. Dialogamos escuchando a todos quienes manifiesten su compromiso con el país, pero como corresponde, seré yo quien tome las decisiones finales como presidente de todos los ecuatorianos. Repito lo que siempre he dicho, nunca claudicaremos en nuestros principios revolucionarios por la justicia social. Durante su informe semanal, el primer mandatario dio cuenta de las gestiones que se realizan para ejecutar el plan Toda una Vida. Y hemos conformado un comité interinstitucional con algunos ministerios, consejos de igualdad, los gobiernos autónomos descentralizados y, por supuesto, la sociedad civil. Aseguró que su representante, Rocío González, tiene una profunda vocación social y experiencia en este ámbito, lo cual garantizará el éxito de esta iniciativa. Ha trabajado muy intensamente con los niños huérfanos con VIH y con los ancianos en estado de indefensión. Además, quiero recalcar que Rocío no recibirá ninguna remuneración ni retribución económica. También hizo un llamado a una gran cruzada nacional en contra de la violencia de género. La violencia contra las mujeres y contra la familia debe ser judicializada. Quien conozca de un caso debe denunciarlo. Dijo que las mujeres serán las beneficiarias de la misión Casa para Todos. Estamos convocando a las organizaciones de mujeres para que trabajemos juntos y podamos entregar un techo digno a 325.000 mujeres. En su informe semanal ratificó su compromiso contra la corrupción. Recibiré la propuesta de estrategia del Frente por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Reitero, hoy más que nunca, mi firme compromiso por construir una sociedad honesta, transparente y solidaria. El primer mandatario informó que el segundo gabinete itinerante se realizará en el Coca, provincia de Orellana, y aprovechará para visitar su natal Nuevo Rocafuerte. Sofía Montoya, Ecuador TV. Noticias 7 inicia una serie de reportajes sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Nuestro objetivo es dar a conocer a fondo los beneficios de este instrumento que está orientado a delinear los ejes de acción en los que trabajará el Ejecutivo. Se trata de un instrumento político conformado por el programa de gobierno, las propuestas de campaña y la evaluación del Plan de Desarrollo 2013-2017. El secretario nacional de Planificación, Andrés Mideros, nos comenta sobre la importancia de que nuestro país cuente con una herramienta que permitirá trabajar en líneas de acción. Marca políticamente la orientación del gobierno. Es una hoja de ruta técnica también, porque nos garantiza que todas las instituciones públicas apuntemos a los mismos objetivos. La sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial son los dos pilares fundamentales que atraviesan los tres ejes principales que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. El primero de ellos es derechos para todos durante toda la vida. El segundo eje es una economía al servicio de la sociedad. Y un tercer eje se plantea más sociedad, mejor Estado. El primer eje se basa en los derechos que vela la Constitución como salud, educación, trabajo digno, seguridad social, interculturalidad y plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza. El economista Víctor Hugo Albán asegura que el jefe de Estado Lenín Moreno está cumpliendo con las promesas de campaña y que esto se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por primera vez en la historia de la vida republicana, alguien se preocupe y haga realidades, no endeudando más al país, sino con cosas pragmáticas. El segundo eje, denominado Economía al servicio de la sociedad, pretende que el ser humano esté por encima del capital y con ello se busca el fortalecimiento de la dolarización, el desarrollo rural a través de la gran minga nacional agropecuaria e incentivar la economía pública, privada y popular. Nos da estabilidad a todos. Más sociedad, mejor Estado, así se denomina el tercer eje fundamental y a través del cual se pretende impulsar una sociedad activa y participativa, intolerante frente a la corrupción, además del fortalecimiento del país a nivel regional y mundial. Sabemos que hay una reacción positiva en todo el país. El presidente Lenín Moreno ha dicho, nada para ustedes sin ustedes. Este plan está siendo desde ya construido con toda la ciudadanía. Ivana Paredes, Ecuador TV. En Guayaquil, representantes de los gobiernos seccionales, la Secretaría Nacional, también técnica de drogas y expertos internacionales se reunieron para definir un plan para erradicar el consumo de estupefacientes. Este evento es parte del diálogo nacional. La lucha contra las drogas se intensifica a través de políticas como las adoptadas por los gobiernos locales para erradicar el consumo de dichas sustancias en espacios públicos. La alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, destacó que varios municipios han implementado ordenanzas municipales atendiendo el llamado del gobierno nacional. Como competencia municipal es prepararnos para que estos espacios, en vez de que ellos estén consumiendo drogas, nosotros fortalecernos con programas. Ahora, para diseñar un plan integral de trabajo que fortalezca la gestión de los municipios en temas de prevención, expertos internacionales se reunieron con los cabildos para compartir casos de éxito aplicados en otros países. Tendencias mundiales que justamente afianzan la visión que tiene el Ecuador, la visión de tratar al consumidor como una persona que requiere atención de salud pública, a una persona que no requiere ser criminalizado. También vamos a delinear ciertas estrategias para seguirlas implementando fuertemente en esta lucha que tenemos todos contra el microtráfico. Según la secretaria técnica de Drogas, Eledi Zúñiga, con esta reunión inicia el gran acuerdo nacional que contempla no solo la prevención, sino también la rehabilitación y el combate al microtráfico. Incluso estamos proponiendo un proyecto de ley en la que se pueda extinguir el dominio de los bienes de las personas que hayan sido sentenciadas por narcotráfico, para que esos mismos recursos sirvan para redistribuir a los gobiernos locales para que se pueda invertir en prevención. Está previsto que en 60 días se presenten las resoluciones y estrategias acordadas luego de las jornadas de diálogo que incluyan también a grupos sociales y ciudadanos. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. 6 de la mañana, 43 minutos. Le contamos que el expresidente de la República, Rafael Correa, partió a Bélgica, país donde se radicará junto a su familia. Durante su traslado hasta el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, el exmandatario recibió muestras de cariño y agradecimiento. Iban llegando desde distintas partes del país con un solo objetivo: mostrar su gratitud al expresidente Rafael Correa, quien este lunes viajó a Bélgica como tenía planificado una vez que terminó su tercer periodo de gobierno, en donde se radicará con su familia. En la vía que conduce al aeropuerto de Tababela se apostaron decenas de personas con banderas y carteles para despedir al ex jefe de Estado. Un eterno sentimiento de gratitud, infinitas gracias y muchísimo cariño a él. Es el cambio que he visto y eso es lo que me hace sentir orgulloso de ser ecuatoriano y de tener un mi expresidente Correa que se nos está yendo. Mientras en los exteriores de la sala protocolar de la terminal aérea, de a poco seguidores de Rafael Correa buscaban un espacio para poder ver por última vez al líder del movimiento país. 10 años de trabajo, 10 años de buenos trabajos, buenas cosas. Nos fue a ayudar allá en España. Y yo le agradezco bastante, le quiero mucho, me da pena que se vaya. Al lugar también llegó el vicepresidente de la República, Jorge Glass, asambleístas y concejales. El exmandatario expresó su sentir al dejar el Ecuador. Me voy feliz, estoy feliz, les decía, sentimientos encontrados, pero la alegría, la tristeza coyuntural no altera esa condición del alma, el que tiene paz con uno mismo, que da la paz con uno mismo, que es esa felicidad. Durante su discurso también se refirió a las diferencias internas que se registraron en el interior del movimiento de gobierno. Preocúpense por el país, a defender lo ganado, a defender la revolución. Yo estoy seguro, es obvio que el 2 de abril derrotamos a la oposición. No estoy muy seguro si venció la revolución ciudadana, compañeros. A cuidar que siga la revolución, que por eso
votó el pueblo ecuatoriano. Muestras de cariño que de manera inédita se han registrado a favor de un presidente. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el presidente Lenín Moreno se despidió del ex jefe de Estado Rafael Correa, resaltando la gestión que cumplió durante estos 10 años. Escuchemos. Quiero aprovechar este final del instante cívico para decir desde aquí, a nombre del pueblo ecuatoriano, Rafael, que tengas un buen viaje, que Dios te bendiga. Y que bendiga a toda tu familia. Gracias a nombre del pueblo ecuatoriano por todos los logros de esta década, principalmente en beneficio de los más pobres y desprotegidos. La revolución continúa, la revolución sigue adelante. Hay un cambio de estilo, sí, hay un cambio de estilo. Ratificaremos todo lo positivo y aquello que haya que cambiar, lo cambiaremos, siempre hacia adelante. Vuelvo a recalcar y les pido a todos un aplauso cariñoso para nuestro expresidente Rafael Correa. Buen viaje, Rafael, que Dios te bendiga y que bendiga a tu familia. Mucho éxito y hasta la vuelta, compañero. Un aplauso para Rafael Correa. En otro tema, el Consejo de Administración Legislativa resolvió otorgar 3 días de pedido de juicio político en contra del segundo mandatario, Jorge Glass Espinel, para que se complete su solicitud. Es tarea del CAL analizar que el trámite haya cumplido con las formalidades que exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa en sus artículos 86, 87 y 88. Es decir, por ejemplo, que se cumpla un tercio de firmas que se necesitan para la presentación de un juicio político, que se anuncie la totalidad de la prueba, que se adjunte la prueba documental. Y tras más de 3 horas de reunión se informó que la decisión del CAL era conceder más tiempo a los legisladores que promueven el pedido de juicio político para que completen su solicitud. Dar 3 días para definir nuevas documentaciones que eventualmente puedan entregar los peticionarios. Ese tiempo, dicen, serviría para la recopilación de pruebas por parte de los legisladores firmantes, que con la rúbrica de Helio Peña del Bloque de Integración Nacional ya suman 60. El oficialismo argumenta que podrían en estos 3 días presentarse nuevos documentos. Torres manifestaba que a su criterio el CAL solo debía evaluar los detalles formales del pedido. Y el juicio político al vicepresidente sigue todavía con vida. Sin embargo, horas antes desde el oficialismo se señalaba que el Consejo de Administración Legislativa sí podría valorar el adelanto de la prueba entregada por Creo en la solicitud. No hay las pruebas, los sustentos, entendemos y vemos así nosotros, de parte de quienes quieren ese llamamiento a juicio, así que entenderé que la votación del CAL será en ese sentido. Sobre el argumento de la responsabilidad política del mandatario en las áreas estratégicas, en país tienen su propia lectura e interpretación de lo que eso implica. La responsabilidad política era de que existe el cambio de la matriz eléctrica, de que tengamos mejores telecomunicaciones, de que existe infraestructura en este país, y ahí sí está la gran responsabilidad política con resultados. Luego retomaron el debate al interno para en esta jornada adoptar una posición. Sobre la solicitud de juicio político al señor vicepresidente de la República, este Consejo de la Administración de la Legislatura ha tomado 4 decisiones en concreto. La primera, sobre la base de una moción planteada por el señor asambleísta Luis Fernando Torres, que se vote el contenido de la resolución artículo por artículo. El segundo punto de la resolución versa sobre los requisitos establecidos alrededor de la prueba y al mismo tiempo del anuncio. Y finalmente, que se dispone por secretaría se notifique sobre el contenido de la resolución. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La alianza política entre Creo y Suma duró algo más de un año desde su posesión como bloque en el Parlamento. Al interior de los dos movimientos se prefiere no ahondar en las razones del rompimiento de la alianza. Llegaron como alianza en el último proceso electoral, tanto así que Creo se dio puestos de estelares en las listas para la Asamblea, a figuras que militan en el movimiento del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. La política es un devenir,
Es decir, es un constante cambio. Fue una sorpresa entonces que en la última votación en el Pleno de la Asamblea, en un tema fundamental para el líder de Creo y ex candidato presidencial Guillermo Lasso, que Suma decidiera poner sus votos a favor de la aprobación del proyecto de ley que prohíbe a funcionarios, autoridades de elección popular y futuros candidatos a mantener inversiones o bienes en paraísos fiscales. Guillermo Lasso pues ha tomado la decisión, ¿no?, de decir de que no hay sentido de continuar con la alianza. Esta actuación parlamentaria puso fin a la alianza que surgió días antes de la primera vuelta electoral en febrero, pues Suma venía dialogando entonces con el Partido Social Cristiano y Avanza. Hoy en la bancada de Creo sobre las desavenencias con sus ex aliados prefieren no hablar. Es un tema que ya lo toparon los líderes de los dos movimientos políticos, por tanto yo sí cumplo con lo que dijo. Algo similar ocurrió con el movimiento Suma en el Consejo Municipal Capitalino, donde el rompimiento con Vive de Antonio Ricaurte fue cuestión de pocos meses. Las fracturas, diferencias y divisiones hoy en día han dejado al alcalde Rodas sin un bloque de mayoría en el Cabildo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. De inmediato revisamos lo más importante del acontecer internacional. Preste mucha atención. En Brasil, el informe presentado por la Comisión de Ciudadanía y Justicia de la Cámara de Diputados indica que existen indicios suficientes para admitir la denuncia de corrupción contra el presidente Michel Temer. Ahora la acusación deberá pasar al Supremo Tribunal Federal, institución que puede apartar al mandatario de su cargo por un máximo de 180 días. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó el decreto que otorga la amnistía a 3.252 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Con ellos son 7.400 los guerrilleros a los que se les han resuelto su situación jurídica. Esta medida, que beneficiará únicamente a los guerrilleros que se encuentren en las zonas veredales, forma parte del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno y las FARC. Los sindicatos de maestros de Buenos Aires convocaron a un paro de 24 horas para este martes. La decisión se da debido a que la oferta de las autoridades de educación no satisface sus demandas de una mejora contractual y más presupuesto para el sector. A la medida se suma una movilización que partirá desde el Ministerio de Educación hasta la legislatura de la capital argentina. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó una nueva misión para ayudar a exintegrantes de las FARC en Colombia. Además, asesinaron a un fotógrafo hondureño en México. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaron por unanimidad la creación de una segunda misión para continuar con el proceso de paz en Colombia. El objetivo será la verificación de la reintegración de los excombatientes de la guerrilla de las FARC y su seguridad. Esta misión iniciará sus labores el 26 de septiembre y durará un año. Según un informe del Centro de Economía Política de Argentina, durante el primer trimestre de este año se han registrado más de 22.000 despidos y suspensiones. El documento también indica que entre abril y junio, 1 de cada 4 despidos se dio por el cierre de una fábrica o empresa. La violencia continúa en México. Durante la última semana, varios han sido los crímenes contra civiles y comunicadores sociales. Este lunes, el fotógrafo hondureño Edwin Rivera fue asesinado a tiros en el estado de Veracruz. Los primeros informes señalan que un par de sicarios que viajaban en motocicleta emboscaron y abrieron fuego contra el periodista de 25 años. Según un informe de Reporteros Sin Fronteras, México es el país más mortífero para los periodistas. El diario The New York Times reveló que el hijo mayor de Donald Trump junto a su yerno y su asesor de campaña se reunieron el 9 de junio de 2016 con una abogada rusa vinculada al Kremlin y quien les habría prometido facilitar información contra la candidata demócrata Hillary Clinton. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 6 de la mañana con 54 minutos. Revisemos nuestros portales electrónicos. Recuerden que los medios públicos están a su servicio. Vamos en este momento a Agencia Pública de Noticias Andes. Ecuador abordará la violencia contra las mujeres con un programa urgente de salud y seguridad pública. La seguridad para los expresidentes es una medida normal en muchos países del mundo. Rafael Correa, antes de su partida a Bélgica, dijo: cuiden al país, cuiden la revolución. Ahí está acompañado de muchos de sus colaboradores durante estos 10 años de gestión. Avanzamos. Lenín Moreno a expresidente Correa: que Dios te bendiga, hasta la vuelta, compañero.
Y uno más, Ecuador promueve participación de municipios en la gestión contra el uso y consumo de drogas. Más noticias en esta agencia pública de noticias del Ecuador. Decano de la Prensa Nacional, diario El Telégrafo. Vamos a abrir algunos links para que usted conozca un poco más de lo que pasa en nuestro país. Correa dijo, compañeros, cuiden al país, cuiden la revolución. Esto antes de su partida a Bélgica junto a su familia. Vamos a revisar otro para que ustedes conozcan un poco más. Le recordamos que en este portal usted encontrará noticias de la justicia, del Ecuador, de la cultura, por supuesto, y de la educación. Abrimos ahí, Moreno indica, Yachay continuará y se fortalecerá a propósito de la universidad que se encuentra ubicada en Urcuquí, la ciudad del conocimiento. Y nos vamos en este momento también hacia los medios públicos. Vamos a ver si es que entramos a la página www.mediospublicos.es para que usted se familiarice con esta plataforma en la que tiene colgada información y por supuesto los programas que ofrece la televisión pública para el deleite de la familia ecuatoriana. Ahí tenemos los portales informativos, por supuesto, lo que reseña también el equipo y los programas de opinión como Pensamiento Crítico, Pulso Político. Y al mediodía hoy estaremos hablando de otro tema de interés para ustedes, el buró de crédito, así que no se lo pierda. Momento de hacer nuestra primera pausa en este espacio, pero al regresar estará con nosotros Carlos Rabascal y sus invitados. Le dejamos con las condiciones del tiempo en nuestras principales ciudades. Esto es Noticias 7. Vive una aventura llena de tradiciones, cultura y colores con gente alegre, entusiasta y trabajadora, que desde la mitad del planeta te invita a descubrir la magia de Pichincha. No te pierdas Pichincha Informa todos los jueves a las 9:30 de la mañana con su reprise el sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Existe todavía la central de riesgos. ¿Qué es este denominado buró de crédito? ¿Y cómo conocen las instituciones financieras nuestro historial crediticio? Será algo que veremos nosotros al mediodía en una jornada que está dedicada a usted, amiga y amigo televidente. No se lo pierda, a las 12 en punto por Ecuador TV. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. En el mundo de la cocina gourmet, el talento y conocimiento no son suficientes. Por eso, Kurumi Ichiki tendrá que esforzarse al máximo para poder entrar en la cocina más exigente de Japón, la residencia del primer ministro. Es rápido y eficiente. Bien. Prepárate para formar parte de esta gran historia y conocer a la chef legendaria.
Próximamente, por Ecuador TV, somos todos. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. El día de hoy tendremos a José Luis Jácome, viceministro de Movilidad Humana, con quien vamos a hablar sobre los diálogos nacionales emprendidos en relación a la política exterior y fundamentalmente sobre el tema de la movilidad humana y la ciudadanía universal. Luego tendremos a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, con quien vamos a hablar sobre los índices de credibilidad, calificación de la gestión del gobierno anterior y de este gobierno de Lenín Moreno y también evidentemente de la coyuntura política. Le damos la bienvenida entonces, y por cierto, hoy de noche los espero en Pulso Político. Le doy la bienvenida entonces al señor viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome. Señor viceministro, muy buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días a toda la teleaudiencia, a las órdenes y muy contento de estar aquí esta mañana. El presidente Lenín Moreno ha impulsado el diálogo nacional y dentro de ese diálogo nacional hay algunos temas. Uno de aquellos temas tiene que ver con la movilidad humana, la ciudadanía universal y en algún momento se habló incluso de la ciudadanía sudamericana a propósito de UNASUR. ¿Con quién se va a dialogar y cuáles son los ejes centrales de ese diálogo? Vamos a abrir un diálogo para toda la ciudadanía, queremos conversar con la academia, queremos escuchar a las asociaciones de inmigrantes retornados, escuchar a los estudiantes, a quienes no se han ido todavía, porque esto de la movilidad humana generalmente no se le toma en la dimensión que tiene. Hablamos de personas en tránsito, hablamos de inmigrantes, hablamos de emigrantes, hablamos de talento humano que va y viene del país. Es una dimensión muy abierta, de personas en protección internacional, refugiados, por ejemplo. Y toda esta gran caracterización de personas es lo que nos hace pensar ahora en que este diálogo tiene que tener ese espectro amplio. Comencemos hablando de la movilidad humana, pero de aquellas personas, aquellos hermanos ecuatorianos y compatriotas que tuvieron que irse del Ecuador a partir o a raíz del feriado bancario. Pero resulta que en Europa y en España fundamentalmente tuvieron otra victimización. Cuando surgió el problema de las hipotecas, cuando surgió este crash en Europa, muchos quisieron regresar, unos pudieron regresar, otros no pudieron regresar, pero lo cierto es que los que regresaron vinieron con muchas expectativas y cuando regresaron al país y llegan al país no encontraron oportunidades de inclusión y en ese sentido lo digo con conocimiento de causa porque muchos de ellos me han escrito y se han reunido conmigo. Tenemos una normativa, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que en su artículo 167 manda a todas las instituciones del sector público a crear planes, programas y acciones. Esto sucede en febrero último. Antes eran políticas públicas, hoy es normativa. Nos vamos a asegurar de que esa normativa se aplique. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esas personas que han vuelto con esos sueños nuevos de hacer proyectos en el Ecuador, en su país, puedan hacerlo. Y es un trabajo en conjunto, es un trabajo multidisciplinario, plurinstitucional. No podemos hacerlo desde un solo punto de vista, debemos trabajar todos en este cometido. Pero más allá de una política pública y más allá de una normativa, no necesariamente tiene que ver con la inclusión o la reinserción al Ecuador, sino además la inclusión financiera, porque a esas personas se les pide una serie de requisitos que evidentemente al no haber estado aquí durante más de 20 años no van a poder cumplir. Entonces ahí la banca pública va a jugar un papel importante. No hablo de la banca privada, no hablo de la banca comercial, la banca pública. Y la banca pública a veces es muy dura en ese sentido por la cantidad de requisitos que también le exige a propósito la superintendencia de bancos. ¿Cómo hacer? Mire lo importante de esta mesa, mire la importancia de conversar hoy justamente de eso y de poder enfocarnos en puntos como el que usted señala, del rol de las instituciones públicas en este tipo de temas. También vamos a estar para eso y estamos justamente abiertos de escuchar, a no escondernos, queremos entender la problemática y responder, pero justamente es lo que queremos entender de estas mesas y como resultado de estas, seguir caminando para poder atender ese tipo de pedidos que son muy justos, pero que hasta el momento no han tenido la respuesta que se esperaba. Ahora, también hay que ponerse del otro lado y desde parte de la política pública, ¿cómo se va a incentivar a nuestros hermanos ecuatorianos que regresaron del país
para que también entiendan que el país no solo es Guayaquil y Quito y que pueden tener otras oportunidades en una visión de desconcentración y de descentralización del país, en otras palabras, ubicarse en otros lados en términos de oportunidad. Hay varias ideas que justamente se van a tratar hoy en la mesa. Una es la transversalización de las políticas, la desconcentración, el rol de los municipios en lo que constituye la inclusión de las personas de movilidad humana. Son varios temas, pero también usted tocó un tema muy importante. Tampoco es el mundo que conocemos, donde se concentran la mayor cantidad de ecuatorianos, Italia, España y Estados Unidos, los únicos lugares donde estamos pensando en personas de movilidad humana. Hay ecuatorianos en el Caribe, ecuatorianos en el África, ecuatorianos en Eurasia. Estamos pensando para todos ellos, no nos estamos enfocando solamente para un grupo de ecuatorianos que con todo el derecho, y está muy bien, es a donde se han enfocado las políticas públicas. Hay miles de ecuatorianos que están en otras partes del mundo para quienes también queremos construir políticas públicas, y también municipios que no han recibido personas de movilidad humana, donde quizá después de este plan nacional les interese generar políticas nacionales para recibirlos. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a escuchar y también esperamos y queremos hacer una invitación a todos para que propongan. Ese tipo de circunstancias, de situaciones, deben ser atendidas desde todos los frentes posibles. Se habla de ciudadanía universal y ustedes lo ponen dentro de los ejes para discusión en el diálogo nacional. Pero sin embargo esa ciudadanía universal tendría que ser reconocida por los distintos países y tenemos ahí varios temas, es decir, ciudadanía universal que se habla, pero sin embargo no hay una libre movilidad humana a tal punto que vemos que hay ecuatorianos que han sido deportados al país. Son retos, son principios, es una construcción. No existe todavía un marco universal de esto, pero es hacia donde queremos llegar, a la portabilidad de los derechos humanos en donde estemos. Son principios que tenemos que empujar y manejarlos de alguna manera para que el mundo, la comunidad internacional, en algún momento los adquiera como patrimonio universal como tal. Ya está en el lenguaje de UNASUR, está en el lenguaje de Mercosur, se empieza a hablar de eso ya. La libre movilidad como tal es una construcción que tiene que irse abriendo paso a paso, país por país. Pero la libre movilidad humana no tan solo es cuestión de tránsito, sino también es cuestión de oportunidades. UNASUR ya tiene algún tiempo, pero la retórica parece que se quedó en la verbalización, más no en la acción. Y en ese sentido se habló de la ciudadanía sudamericana y ahí está archivada, como también el famoso Banco del Sur y otras cosas. Y me refiero oportunidades, es decir, el Ecuador piensa liderar el tema en el sentido de que los ciudadanos sudamericanos, por lo menos, o latinoamericanos, ya hablando de la CELAC, puedan también tener la oportunidad de trabajar en otros países de la región sin necesidad de tanta complicación y barreras, y el otro tema pasa por el sistema educativo. Tenga la seguridad de que la estrategia que estamos implementando va a llegar a ese objetivo. O sea, estamos viendo eso. Pero no solamente es irnos a los regionales y multilaterales. Estamos yendo uno a uno, país por país, en mesas binacionales, donde tienen que irse liberando estas zonas para los ecuatorianos y también para ciudadanos de otros países acá. Hemos abierto ya, suscribimos recién una mesa bilateral con Chile, por ejemplo, y estamos empezando en negociaciones con otros países. Tenemos que bilateralizar el tema de las negociaciones de movilidad humana y también un camino y una estrategia para construir esta apertura subregional, regional y en macros. Usted menciona, señor viceministro, el tema binacional. Una de las agendas binacionales que más activa estuvo o está es la agenda binacional con Colombia. ¿Cuáles han sido los logros en materia de movilidad humana? Estamos en un proceso de diálogo todavía, tenemos conversaciones en este año de nuevo, ¿no? Están los flujos dándose, pero puntualmente es una construcción. No se han detenido las conversaciones, los pasos, los flujos en frontera siguen dándose como hasta ahora, y esa es la realidad. No ha habido un cambio en las políticas que hemos conocido hasta este momento, pero sí en los próximos diálogos tenemos que hablar más sobre nuevas facilidades que se puedan dar a las personas que viven en frontera. Ahora hablemos de los hermanos ecuatorianos que se encuentran afuera y que no están regresando, no tienen la voluntad de regresar. Esos hermanos ecuatorianos también tienen una realidad, y la realidad es que tienen hijos, tienen descendencia, pero esos hijos ya no tienen la doble nacionalidad en algunos casos. ¿Cómo hacer entonces de la política pública, de la política exterior, de que esos chicos que tengan doble nacionalidad tengan el arraigo
de la esencia y la identidad ecuatoriana? Generando políticas y haciendo que los servicios y los beneficios que tienen los ecuatorianos en el Ecuador también sean asequibles para ellos. Ecuatorianos de segunda generación tienen derecho, por ejemplo, a acceder a las becas que ofrece Cenecit, por ejemplo, a las oportunidades de trabajo que tenemos desde el exterior. Tenemos que llevar los servicios y igualar los derechos en el Ecuador también para los ecuatorianos en el exterior y pensar fundamentalmente en las segundas generaciones, en aquellos que ya decidieron no volver, y es parte también de nuestra visión de movilidad humana. A mí me gusta tangibilizar lo que se verbaliza y en ese sentido le pregunto, usted habla de política pública y de servicio. Uno de los principales retos era que esos ecuatorianos tengan también la cobertura de la seguridad social ecuatoriana y que se había planteado alianzas, sobre todo con España, en ese sentido. En el resto de los países, ¿cómo está eso y cómo está funcionando este tema? Hay acuerdos país por país, tenemos la afiliación voluntaria del IES en el exterior, eso funciona a través de toda la red consular. Hacemos un proceso de afiliación virtual y a través de nuestros consulados se promueven esos servicios. Lo que se refiere a la portabilidad de las aportaciones de seguros es otro tipo de mecanismo que se lo hace bilateralmente y con cada país. Hay una lista de algo así 16 o 20 países con los que vamos avanzando, pero son procesos, Carlos. O sea, yo quiero decir que no son cosas o políticas que se puedan implementar de una sola vez. Son negociaciones país por país, son bilaterales. Y por eso es el cambio que queremos hacerlo ahora para reforzar lo que se ha venido haciendo. Se lo ha hecho bien, pero la visión ahora es enfocarnos uno a uno, donde los ecuatorianos tengan que tener facilidades, eliminación de visados, donde tengamos que nosotros hablar de seguridad social, esas bilaterales también, donde podamos nosotros influir en que la movilidad positiva, esta movilidad de talento humano tenga que esforzarse también ahí, pero son mesas bilaterales en las que no podemos nosotros hacer un matiz general de todo el mundo. Cada país tiene su particularidad y cada ecuatoriano en el exterior tiene sus necesidades particulares en cada lugar. Las intenciones son buenas, pero mientras no vengan acompañadas de acción y estas acciones de resultados, entonces se queda en palabras. Por tanto, hay la necesidad de construir indicadores de gestión en términos de resultados para ver qué tan bien han sido las políticas públicas y que esa intención realmente haya tenido impacto social en nuestros hermanos ecuatorianos. Excelente punto. La Ley de Movilidad Humana nos obliga, y justamente propusimos nosotros al Sistema Nacional de Información de Movilidad Humana. Por primera vez tendremos de información pública, de consumo público, para temas vinculados con movilidad humana. Estamos trabajando con el INEC y con la Universidad de Achaytec. Es justamente el punto, Carlos, O sea, no hemos tenido hasta ahora indicadores claros con los que podamos nosotros medir y conocer exactamente que la movilidad humana, por una parte, es una herramienta de política exterior, pero también es una herramienta de progreso. La movilidad humana no solamente tiene que ser vista como un tema de ejercicio de derechos, que está muy bien, es una herramienta de crecimiento. Ahora la Cancillería tiene los sectoriales de turismo, comercio y cultura, y vamos a esforzarnos porque también la movilidad humana tenga un punto en ese tipo de política exterior. Y justamente esta mesa va vinculado a eso. ¿Cuándo inició este diálogo y hasta cuándo va a durar? 20 de junio fueron las primeras conversaciones. Esto es un punto más visible de lo que está pasando, pero hemos estado dialogando todos los días desde que yo asumí funciones, desde que nuestra señora ministra asumió funciones, hemos trabajado. Estas mesas terminan el 22 de agosto. Tenemos ahora la primera, que comienza en Quito, construcción de paz, integración regional, el 18 y 25 de julio también en la ciudad de Quito. Tenemos comercio exterior, inversiones y desarrollo en Guayaquil el 1 de agosto, diplomacia verde en Cuenca el 8 de agosto, justicia fiscal, transnacionales y derechos humanos el 15 de agosto, interculturalidad, derechos humanos en Esmeralda el 17 de agosto y cerramos en Ecuador en el mundo multipolar en Manta el 22 de agosto. Integración regional, ojalá que algún día se haga realidad. En términos pragmáticos me refiero, y no desde la óptica comercial tan solo, sino en una multidimensión de generación de oportunidades de desarrollo. Es que es cuando las sociedades nos unimos. Yo por eso confío mucho y creo que la movilidad humana es donde se va a dar realmente la integración, cuando las sociedades se integren. Señor Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos con Paulina Recalde, directora de perfiles de opinión, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura política, esta lucha interna en la Alianza País. ¿Hay incertidumbre ideológica, desconcierto ideológico? Venimos de inmediato.
Hoy, Itoco tiene una nueva idea para atraer clientes. Este es el plan. Enseñaremos a las clientas a hacer un nuevo tipo de mompe. De esa forma las vamos a atraer. Itoco recibe una invitación. Sé que no tengo derecho a pedírtelo. ¿Quisieras acompañarme en su despedida? Clavel. Hoy, 19:30. Historias de vida. Seres que asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Domingos 20 horas por Ecuador TV. La parroquia Cascol en la provincia de Manabí. Es un lugar lleno de paisajes turísticos, agricultura y gastronomía. Por eso los invito a todos los ecuatorianos quienes pueden ver este programa, que nos vengan a visitar, que visiten Cascol. Ecuador Multicolor. Hoy, 14:30. Bueno, de vuelta, amigos televidentes, Pensamiento Crítico. Ya tenemos la presencia de Paulina Recalde y, por cierto, mientras terminábamos la entrevista con el señor viceministro, entre la entrevista del señor viceministro y la pausa, ocurrió un sismo ubicado en Atacames, Esmeralda, de un nivel de 5.7 y una profundidad de 8 kilómetros. Pues lamentablemente los movimientos telúricos siguen apareciendo y seguramente son consecuencias o reflejos de lo que vivimos en el Ecuador desde el 16 de abril del año pasado. Bueno, tenemos aquí a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. La coyuntura política interna, sobre todo a nivel de Alianza País, está como para alquilar balcones, mi querida Paulina. Hay una incertidumbre, hay un nerviosismo de carácter ideológico en el interior de Alianza País. ¿Qué refleja todos estos dimes, diretes, encuentros o diálogos a través del Twitter, de las redes sociales, que ha puesto nervioso a más de uno? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Tú mencionas el Twitter y yo creo que hay que ser muy enfáticos en que lo que sucede en Twitter, en redes sociales, en medios de comunicación, no deja de ser una puesta en escena. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente lo que se dice allí es un acto espontáneo. Siempre hay que pensar que hay un guión, una reflexión detrás de esto. Y que en el caso del presidente Correa, por ejemplo, de los ministros, de otros actores de Alianza País, no estamos hablando de políticos improvisados. Esto no significa que no haya efectivamente razones para esta puesta en escena, pero no necesariamente es o será el nivel con el que estarán sucediendo este tipo de desencuentros a nivel interno. Me sonrío porque lo que acabas de decir también tiene que ver con un nivel duro de la política. Dice, no, esta puesta en escena, hay algo más de una puesta en escena. Evidentemente las redes sociales son un medio, pero si no es tan solo una puesta en escena o un impulso al tuitear, significa que hay estrategias. Y esa estrategia, ¿hacia dónde lleva? Al uno y al otro. Bueno, hay que entender primero que no es tan sencillo ni tan reducido como el uno y el otro. La política ecuatoriana no es Rafael Correa y Lenín Moreno. Alianza País no es solamente Rafael Correa y Lenín Moreno. Son dos actores, evidentemente, de peso, de calibre, liderazgos, los dos, exmandatario, actual mandatario, han ganado elecciones. Se podrán poner a decir quién ha ganado más, pero lo importante es que los dos han sido los que han permitido que Alianza País esté en el gobierno. Pero lo importante de entender esto es que ciertamente debe haber una estrategia detrás de estos dos actores, pero estos dos actores implican distintos niveles, distintos campos dentro de este gran campo que es la Revolución Ciudadana y Alianza País. Y entonces yo diría que la primera reflexión que tenemos que hacer es que lo que está sucediendo en el país no está sucediendo entre Correa y Moreno.
está sucediendo en el gran campo de Alianza País, en el gran campo de lo que se llama la revolución ciudadana y que mutuamente insisten en reivindicar que sí son parte de la revolución ciudadana, porque después de las elecciones, justamente por una estrategia, me parece a mí, acertada de Alianza País y errada de la oposición, lo que ha sucedido es que se ha ensanchado, se ha revitalizado la presencia del oficialismo en Ecuador, cuando lo que veníamos diciendo, o lo que se leía a la luz de la primera vuelta y a la luz de los resultados electorales, es que hay un debilitamiento de Alianza País. Bueno, en este momento lo que estamos asistiendo es una gran presencia de Alianza País en Ecuador, tanto que ha copado la escena política y que el resto de actores están gravitando alrededor de esta presencia. Ahora, si bien ha concentrado la atención en el país el movimiento Alianza País, tú me dices, Alianza País tiene un gran campo, pero dentro de ese gran campo, y me dices, no es cuestión del uno y el otro, pero el problema es que del uno y el otro es que aglutinan a la mayoría de Alianza País, y son los simbólicos del movimiento, los referentes del movimiento Alianza País. A ver, ¿esto es una estrategia para fortalecer Alianza País o es una estrategia de lucha por el poder del control del movimiento? Recordemos que 10 años es bastante y una transición luego de 10 años con la intensidad que se vivió, también genera algunos tipos de inconvenientes. Es decir, ¿hacia dónde nos lleva entonces estas estrategias? Hay que haber una segunda reflexión. Yo diría que habría que de algún modo tomarle la palabra a lo que el expresidente Correa decía acá en la entrevista con Javier Lasso. Él decía, los liderazgos son necesarios y mientras más frágil es la organización y la institucionalidad, estos son aún más necesarios. Si entendemos que después de estos 10 años del propio presidente y de Alianza País, lo que más ha tratado de colocar y posicionar es que ha habido un robustecimiento de la organización y de la institucionalización en el país, parecería ser entonces, o debería ser entonces, que los liderazgos podrían ser no menos necesarios, pero probablemente requerirían un perfil distinto que al de los 10 años anteriores cuando estaban hablando de esta recuperación. Entonces, la interrogante que entra en este momento es cuál es el rol de Alianza País, en el más amplio sentido del término, de sus militantes y de los votantes, de aquellos que hicieron posible que Lenín Moreno ganara la presidencia. ¿Cuál es el rol de ellos? ¿Va a ser un rol pasivo? ¿Va a estar permanentemente mediado por los pronunciamientos de uno y otro? Me refiero a Rafael Correa y a Lenín Moreno. ¿O es que ya hay suficiente vigor? Y yo creería que sí, como para que el movimiento se dé más allá de solamente estas dos voces. Lo que estamos viendo en este momento es que, claro, cuando ya es tan amplio el campo y la presencia de Alianza País, es que hay distintas formas de comprender la política. La forma de comprender la política de Rafael Correa es la de la diferenciación, la de la disputa. Siempre tiene un antagónico frente a él, en su momento la partidocracia, en su momento los pelucones. Ahora no va a ser distinto. No tiene por qué ser distinto. Desde el interior del movimiento. Desde el interior del movimiento. Ya. Y esto significa que él tiene que marcar una distancia, diferenciación, disputa al interior del movimiento, que ya tiene una vida política tan vigorosa, tan amplia, y en el amplio espectro del país. Ahora, ¿pero con qué fin? O sea, a ver, ¿está haciendo eso con el ánimo simplemente de fortalecer el movimiento para que la gente trate de, bajo una percepción de la necesidad de rescatar el movimiento desde los principios ideológicos, se fortalezca? Porque por otro lado, el día de ayer fue duro. Dijo, si Alianza País no corrige esta alianza con el Bucaramato, yo me desafilio. Cierro comillas. Es decir, es un mensaje duro para una situación dura. Como todos los que ha dado siempre Rafael Correa. Es decir, no es que hemos tenido 10 años de pronunciamientos tibios y disimulados de Rafael Correa. Rafael Correa siempre ha sido frontal y radical en su forma de llevar la política. Ahora no tiene por qué ser distinto y con mayor razón cuando, entendiendo desde su posición, requiere de seguir ejercitando su liderazgo. Lo que pasa es que, claro, cuando no hay gestión de por medio, hay otro tipo de puestas de escena que se tienen que desplegar. No es que esté disimulando esto y esté tratando simplemente de generar más presencia de Alianza País porque el costo podría ser muy alto. Es que ciertamente él entiende que en este momento él tiene que marcar líneas y seguir ejercitando su postura política, que va permanentemente a chocar o a no coincidir con la de Lenín Moreno porque nunca coincidieron.
incluso cuando gobernaron juntos. La forma de entender y de llevar la política de los dos fue muy distinta. En aquel momento era funcional también a la gestión o a la forma de gobierno de Rafael Correa. Ahora es funcional a esta presidencia. Entonces, estos constantes mensajes que se han dado de tipo personal no dejan de ser sino demostraciones de las diferencias. De las diferencias, pero también un ejercicio de liderazgo. Es un ejercicio de las distintas formas que tienen los dos de entender el liderazgo. Ahora, Lenín Moreno ya en el ejercicio del poder está mostrando también ese liderazgo y está mostrando que tiene una manera de entender y comprender la política distinta a la de Rafael Correa. El diálogo es uno de ellos. El tema es que a Rafael Correa y a los partidarios del correísmo no les gusta con quién se está dialogando. Entonces, eso genera incógnitas, genera grandes signos de interrogación y hoy en día sale el tema de esta posible alianza con el Bucaramato a través de la CNEL, que ha sido desmentido, por cierto, ya por el gobierno nacional, diciendo que quienes están ahí han sido funcionarios incluso del gobierno anterior. Pero ¿hacia dónde va Lenín Moreno en ese sentido? Porque también habría que recordar que es el presidente del movimiento Alianza País, por un lado, y por otro lado, volvemos a la práctica, la necesidad de que los presidentes tengan la libertad partidista en el ejercicio del poder cuando llegan a ser gobernantes. Creo que los dos entienden, y el movimiento en general entiende, que esto no solamente que no es posible, sino que no es ni útil ni necesario. El presidente Moreno hace normalmente tres énfasis. Un primero, que es el más reiterativo: yo soy de la Revolución Ciudadana. Así han empezado sus alocuciones de las últimas 2 semanas. Y el día de ayer dijo: continúa la revolución. Yo soy de la Revolución Ciudadana, no se confundan. Yo soy de la revolución, es decir, requiere reivindicar que está dentro de ese campo. No obstante que dice, porque además también lo dice, estamos dialogando, pero soy yo el que va a tomar las decisiones porque soy yo el presidente, es decir, una recuperación de la autoridad. Y un tercer elemento que no es menor es que insiste permanentemente, es un cambio de estilo, es un cambio de estilo. ¿Qué quiere decir esto? Es como, yo sé que varios de ustedes estaban agotados con esa capa, con ese nivel, el del estilo. Y también de algún modo está diciendo, pero no crean que voy a hacer cambios sustantivos o cambios que vayan más allá de estas formas. Eso está por verse, por supuesto, pero el énfasis de la reivindicación de estos tres elementos dan cuenta de que no hay intención de Lenín Moreno de desmarcarse, al menos más públicamente, de Alianza País o del campo de la Revolución Ciudadana. Él podría haber dejado de mencionar o de nombrar Revolución Ciudadana a este proceso, podría haberlo hecho, podría haberle dado un nuevo momento. Sin embargo, entiende que esto, Alianza País, la Revolución Ciudadana, el legado de Correa, sigue vigente, porque finalmente fueron la sumatoria de todos estos elementos los que permitieron que, estrecho, pero haya habido un triunfo. Recordemos que en la primera vuelta, lo hablábamos aquí, no era tan nítido el discurso país en la candidatura de Lenín Moreno. No, estuvo ausente realmente. Pero la batalla de la segunda vuelta, porque fue una batalla, requirió del despliegue de un volver a cerrar filas alrededor de la Revolución Ciudadana. Eso no hay que perderlo de vista. El posicionamiento que hizo Alianza País y varias organizaciones que incluso espontáneamente y tardíamente se sumaron a la candidatura de Lenín Moreno fue en distancia con Guillermo Lasso. Fue para diferenciarse de lo que creo que Alianza País construyó bien, el antilacismo. Esta diferencia, ya en la segunda vuelta nítidamente político-ideológica, fue la que hizo más vigorosa la batalla para la segunda vuelta. Por eso es que Lenín Moreno debe entender que no puede estar por fuera del campo de la Revolución Ciudadana si quiere mantener vigente esta fuerza con la que entró. Pero si bien es cierto lo que tú dices en relación a que tiene que tener vigente el tema de la Revolución Ciudadana, para algunos analistas los diálogos que se han emprendido es un poco para alcanzar ciertos niveles de gobernabilidad y adicionalmente, dicen algunos analistas, está compartiendo el poder. Eso está por verse. Yo creo que los 100 días nos van a dar bastantes pistas sobre qué está sucediendo más allá de estos elementos. Creo que la composición, por ejemplo, del gabinete es bastante reveladora. Recordemos que no son todos nuevos actores ni actores aliados de segunda vuelta o actores incorporados como mirando hacia base, hacia el futuro.
hay varios actores que son de la primera ola de la Revolución Ciudadana, son esos históricos de Alianza País que han sido incorporados, que en su momento incluso estuvieron distanciados al menos en las formas y en el estilo del propio Rafael Correa, y que ahora están de nuevo integrando. Es como recuperar a esos históricos para decir, estamos tomando las bases o las raíces de la Revolución Ciudadana. Hay una ampliación, al menos por ahora, hacia actores que continuamente se le estaba diciendo a la Revolución Ciudadana que tenía que reincorporarlos o que tenía que recuperarlos. Me refiero a líderes indígenas. La presencia de Humberto Cholango es muy fuerte en ese sentido. Ayer mismo el presidente, cuando habla de esta campaña que va a sostener alrededor del Ni Una Menos, convocaba a organizaciones feministas a conversar sobre el tema. Es decir, está tratando de dar gestos, esos gestos que durante 10 años se le estuvo en varios momentos pidiendo a Alianza País que diera, gestos de reconocimiento. Claro. Y de reconstitución. No solamente a ellos. El tema es qué pasa con los diálogos y los reconocimientos a esos actores de oposición con los que Alianza País tuvo una batalla fuerte durante 10 años y más intensa todavía durante la segunda vuelta. Yo lo que creo es que la reflexión fundamental que hay que hacer, o la lectura tiene que estar alrededor de cuáles son los gestos que da la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, Alianza País, hacia esa base que se movilizó para la segunda vuelta. Está recuperando a los viejos actores o a los históricos. Está abriendo la cancha para dialogar con un marco de gobernabilidad con gente de la más diversa composición y posición ideológica. Pero ninguno de estos dos fueron necesariamente los que le permitieron el triunfo. Los que le permitieron el triunfo son esa gran base a la que tendrá que responderle con gestos, y eso está por verse. Bueno, y en ese sentido, eso está por verse. Una cosa es la reconstitución, la recuperación y el fortalecimiento del movimiento político de la Revolución Ciudadana, Alianza País, pero otro tema también es el tener que gobernar en las coyunturas. Es decir, en la campaña política hablábamos que el eje central iba a ser el tema de la economía, el empleo, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Esta estrategia, Lenín Moreno y de su gobierno, no está orientada básicamente a la necesidad de gobernar en esa coyuntura económica y que por tanto necesita cierta paz y tranquilidad en los distintos sectores, actores políticos y empresariales y trabajadores incluso, un poco para restituir y reconstruir esa visión para poder salir de la recesión ya de forma más cohesionada. Yo diría que ese es un elemento, el económico, pero hay otro fundamental. Recordemos que se entra a este gobierno y a las pocas semanas tenemos incluso allanamientos y el tema de la corrupción no ha dejado de ser el tema. Lo que pasa es que a raíz de los diálogos y a raíz del pulseo de tweets ha dejado de ser titular o ser titular más estelar. Pero el tema de la corrupción está, y eso te provoca una base deleznable para gobernar. Entonces, hay que entender que esa estrategia podría también estar ampliando una cierta base de gobernabilidad en un escenario de presión económica, pero sobre todo en un escenario de presión del tema de la corrupción. Claro, esto no implica que necesariamente tenía que ser llevado de esta forma el gobierno. El propio Rafael Correa le respondía a Javier Lasso cuando Javier Lasso le decía, ¿son momentos políticos, presidente? Y él le respondía, no son momentos políticos, son valores políticos. Es decir, que en medio de esta coyuntura y de este escenario, Lenín Moreno podría optar por distintas formas de llevar esto. Este es su estilo, estos son sus valores. No es la forma de comprender la política de Rafael Correa donde el conflicto es matriz. Es otra forma, y lo abordó de una en la que seguramente no habría sido abordada por Rafael Correa. Estamos, y esto lo estoy preguntando a algunos analistas, ¿estamos frente a una especie de peronización de Alianza País? Podría ser, claro, pero esto implica la ampliación, insisto, esto tiene implícita la gran ampliación del campo de Alianza País y de la Revolución Ciudadana, y creo que esta tendría que ser fundamentalmente como la primera señal a interpretar y a leer. Después de la primera y segunda vuelta, cuando había reflexiones de cuánto se había cortado la presencia de Alianza País en Ecuador, bueno, lo que estamos viviendo en este momento es todo lo contrario. Está todavía por verse cuál es la capacidad de reacción de la oposición, y también habría que preguntarse de cuál oposición. ¿Y si es que la oposición está cómoda en los diálogos? Bueno, están dialogando. Por eso te digo. Ir allá ya es un acto muy, muy fuerte. Por eso digo que habría que preguntarse, por ejemplo, qué pasa con Lasso, qué pasa con Creo. Se supone
que fue el gran otro actor de la segunda vuelta y hasta este momento no lo hemos visto. Prácticamente aislado. Paulina Recalde, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, como siempre, insumos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. No se pierdan el día de hoy, martes en la noche, 22 horas, Pulso Político. Los hechos que hicieron noticia durante los últimos 7 días y los personajes que hicieron opinión aquí en nuestros programas, se los llevamos hasta sus hogares este y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos desde las 12:30 en las voces de la semana, solamente a través de la señal de Ecuador TV. Los esperamos. Sin lugar a dudas, las producciones más vistas y galardonadas del mundo. Documentales de gran interés. Y mundialmente reconocidos. Y en la pantalla de Ecuador TV. Los especiales de la BBC. De lunes a jueves, 20 horas. Ismael Takuri. ¿Y qué pasó? ¿Viajas o qué? Sé exactamente dónde encontrar a tu abuela. Mamita Mariana. Escúchame bien. Si es que te detienen en el camino, tú no eres ecuatoriano. En Primer Plano presentamos Vengo Volviendo, este domingo 22 horas. Hoy es martes 11 de julio y tenemos más información para compartir con todos ustedes. Saludamos en este momento con mi compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. Abraham, buen día. Es un gusto saludarte, Vane. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Arrancamos de inmediato con la información. Entiendo, Vane, que tenemos información actualizada sobre el movimiento telúrico que se sintió este día en la provincia de Esmeraldas. Así es, vamos a revisar de inmediato lo que circula a través de las redes sociales de este sismo que se sintió en la provincia de Esmeraldas. Ahí está información publicada por el Instituto Geofísico. Esto fue este día 11 de julio del 2017, lo tenemos ahí en la pantalla. La hora 7 de la mañana con 9 minutos 15 segundos, una magnitud de 5.7 grados, una profundidad de 8 kilómetros. Esto fue aproximadamente a 16.22 kilómetros de Atacames en la provincia de Esmeraldas. Así que vamos a hacer en este momento también otra revisión por parte de las cuentas oficiales. Ya lo sabe, amiga y amigo, importante que usted siga solo la información verificada. EQ911 nos indica, tome en cuenta esta recomendación en caso de sismo. Estamos pendientes de su seguridad con el hashtag sismo. Después de un sismo, tenemos ahí algunas indicaciones que tienen que ver justamente con la salida normal y con mucha calma desde la vivienda para luego también retornar a ella una vez que usted se ha informado y que ha pasado pues la mayor parte del movimiento para que usted regrese junto a su familia. Así que vamos en este momento a saludar con Alexandra Ocles. Ella es secretaria nacional de gestión de riesgos, para que nos comente un poco la evaluación que se ha hecho preliminarmente, tomando en cuenta de que este sismo se presentó a las 7 de la mañana con 9 minutos. Secretaria, muy buenos días, le escuchamos. Gracias, Vanessa. Abraham, un gusto poder saludarlos en esta mañana. Efectivamente, como se indica y el Instituto Geofísico lo ha expresado a través de sus cuentas sociales, hemos sentido un sismo de 5.7 que tiene como epicentro las cercanías de Atacames. En ese sentido hemos estado monitoreando nuestras unidades y todos los organismos de emergencia. Estamos monitoreando cualquier situación que pueda haberse presentado como consecuencia del sismo. Hasta ahora no tenemos ningún reporte
de algún fallo estructural o de algún herido. De todas formas, nuestras unidades, como digo, están ya en el territorio monitoreando y los organismos de emergencias igualmente recibiendo llamadas y consultas de la ciudadanía que son comunes en este momento. Secretaria, de ahí en adelante... Sí, secretaria, queríamos hacer una puntualización. Tal vez es muy pronto para que el Instituto Geofísico tenga tal vez un balance preliminar de si este sismo tiene algún tipo de relación con el terremoto del 16 de abril de 2016. Tal vez estaría en la misma falla geológica, o todavía es muy pronto para tener este tipo de reportes. Sí, el Instituto Geofísico está confirmando esa información para saber efectivamente si es parte de las réplicas del 16A o es un evento nuevo, por decirlo de alguna forma, pero eso lo tendremos más adelante. Estamos pendientes y haciendo seguimiento, y el Instituto Geofísico reportándonos de inmediatamente sobre el tema, así que es importante que podamos llamar a la ciudadanía a la calma. Sabemos que se sintió en distintas provincias y eso obviamente a muchos nos puede generar una situación de nerviosismo, pánico a veces. De todas formas, es súper importante que en este momento podamos seguir las recomendaciones que ya conocemos frente a un sismo, que podamos estar informados a través de los canales oficiales, de las cuentas oficiales de las instituciones de emergencia. Está el Geofísico, está la Secretaría de Riesgo, está el ECU. Digamos, esos temas son súper importantes, que la ciudadanía pueda mantener la calma, pueda proceder de acuerdo a cómo se ha realizado continuamente los simulacros. La ciudadanía, sobre todo en el caso de Manabí y Esmeraldas, conocen cuál es el procedimiento y por tanto apostamos a que podamos funcionar en esa misma línea. Secretaria, tomando en cuenta la situación geográfica de la provincia, también la magnitud de este fenómeno natural, ¿habría ya algún pronunciamiento también por parte del INOCAR respecto a la posibilidad tal vez de un tsunami, tal vez algún hecho que tenga que ver ya con el comportamiento marítimo? Vanessa, en principio el epicentro del sismo está en tierra, digamos, no está en el mar, por tanto no hay peligro. De todas formas, obviamente el INOCAR tiene que reportarnos ya dentro de unos minutos la información respectiva, descartando seguramente un tsunami, pero eso lo podremos confirmar dentro de unos minutos. Pero como el sismo tuvo epicentro así en tierra y no en el mar, entonces creemos que realmente no habrá ninguna posibilidad de tsunami, pero vuelvo y repito, esta es una información así preliminar, tendremos que confirmarlo a través de lo que el INOCAR pueda proporcionarnos. Secretaria, solo para finalizar, nada más reiterarle a la población que se encuentra habilitada pues una red interconectada de instituciones que están al servicio de la ciudadanía, sobre todo en términos de la videovigilancia y el contacto de emergencias, para que la ciudadanía, en el caso de haber presentado algún tipo de contratiempo a las 7 de la mañana con 9 minutos cuando se presentó este fenómeno natural, se contacte a estas instituciones. Sin duda, es importantísimo que la ciudadanía pueda recurrir a estas herramientas que tenemos a la mano para poder dar a conocer nuestra situación. De hecho, hemos tenido varias llamadas al ECU de Esmeraldas, al de Quito, al de Puerto Viejo, y por consultas. No se han reportado hasta ahora ninguna persona herida ni ningún daño estructural. De todas formas, como les comentaba al inicio, nosotros estamos pendientes, monitoreando en cada uno de los territorios. Nuestras unidades están ya haciendo seguimiento y nos reportarán más adelante algún tipo de información si acaso hubiera un daño. Por ahora lo que tenemos es información preliminar y en el transcurso de la mañana espero poder confirmar algún otro dato que pueda ser transmitido a la ciudadanía, pero nuevamente invitarles a mantener la calma, a seguir los canales oficiales de información, a no dejarse llevar por especulaciones, pues conocemos de alguna gente que en redes sociales suele estar especulando alrededor de estos temas que nos parece son absolutamente serios como para jugar con la vida de la gente. Les invitamos entonces a estar pendientes de la información, a tener preparada su mochila por cualquier eventualidad y a actuar como ya se ha promovido y se ha actuado a través de los simulacros.
Muchísimas gracias a la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. Estaremos atentos a la información justamente de estos canales oficiales, también del ECU 911, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras instituciones vinculadas a la prevención y a la seguridad de nuestra ciudadanía. Así que con esta información y estas recomendaciones seguimos con más desde la ciudad de Guayaquil con Abraham Verduga. Seguimos con más noticias, Vane. El expresidente de la República, Rafael Correa, partió a Bélgica, país donde se radicará junto a su familia. Durante su traslado hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, el exmandatario recibió muestras de cariño y agradecimiento. Iban llegando desde distintas partes del país con un solo objetivo: mostrar su gratitud al expresidente Rafael Correa, quien este lunes viajó a Bélgica como tenía planificado una vez que terminó su tercer periodo de gobierno, en donde se radicará con su familia. En la vía que conduce al aeropuerto de Tababela se apostaron decenas de personas con banderas y carteles para despedir al ex jefe de Estado. Un eterno sentimiento de gratitud, infinitas gracias y muchísimo cariño a él. Es el cambio que he visto y eso es lo que me hace sentir orgulloso de ser ecuatoriano y de tener un expresidente Correa que se nos está yendo. Mientras en los exteriores de la sala protocolar de la terminal aérea, de a pocos seguidores de Rafael Correa buscaban un espacio para poder ver por última vez al líder del movimiento país. 10 años de trabajo, 10 años de buenos trabajos, buenas cosas. Nos fue a ayudar allá en España. Y yo le agradezco bastante, le quiero mucho, me da pena que se vaya. Al lugar también llegó el vicepresidente de la República, Jorge Glass, asambleístas y concejales. El exmandatario expresó su sentir al dejar el Ecuador. Me voy feliz, estoy feliz, les decía, sentimientos encontrados, pero la alegría, la tristeza coyuntural no altera esa condición del alma, el que tiene paz con uno mismo, que da la paz con uno mismo, que es esa felicidad. Durante su discurso también se refirió a las diferencias internas que se registraron en el interior del movimiento de gobierno. Preocúpense por el país, a defender lo ganado, a defender la revolución. Yo estoy seguro, es obvio que el 2 de abril derrotamos a la oposición. No estoy muy seguro si venció la revolución ciudadana, compañeros. A cuidar que siga la revolución, que por eso votó el pueblo ecuatoriano. Muestras de cariño que de manera inédita se han registrado a favor de un presidente. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el presidente Lenín Moreno se despidió del ex jefe de Estado Rafael Correa, resaltando la gestión que cumplió durante estos 10 años. Escuchemos. Quiero aprovechar este final del instante cívico para decir desde aquí, a nombre del pueblo ecuatoriano, Rafael, que tengas un buen viaje, que Dios te bendiga. Y que bendiga a toda tu familia. Gracias a nombre del pueblo ecuatoriano por todos los logros de esta década, principalmente en beneficio de los más pobres y desprotegidos. La revolución continúa, la revolución sigue adelante. Hay un cambio de estilo, sí, hay un cambio de estilo. Ratificaremos todo lo positivo y aquello que haya que cambiar lo cambiaremos, siempre hacia adelante. Vuelvo a recalcar y les pido a todos un aplauso cariñoso para nuestro expresidente Rafael Correa. Buen viaje, Rafael, que Dios te bendiga y que bendiga a tu familia. Mucho éxito y hasta la vuelta, compañero. Un aplauso para Rafael Correa. El Consejo de Administración Legislativa resolvió otorgar 3 días al pedido de juicio político en contra del segundo mandatario Jorge Glass Espinel para que complete su solicitud. Es tarea del CAL analizar que el trámite haya cumplido con las formalidades que exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa en sus artículos 86, 87 y 88. Es decir, por ejemplo, que se cumpla un tercio de firmas que se necesitan para la presentación de un juicio político, que se anuncie la totalidad de la prueba, que se adjunte la prueba documental. Y tras más de 3 horas de reunión se informó que la decisión del CAL era conceder más tiempo a los legisladores que promueven el pedido de juicio político para que completen su solicitud. Dar 3 días para definir nuevas
documentaciones que eventualmente puedan entregar los peticionarios. Ese tiempo, dicen, serviría para la recopilación de pruebas por parte de los legisladores firmantes, que con la rúbrica de Helio Peña del Bloque de Integración Nacional ya suman 60. El oficialismo argumenta que podrían en estos 3 días presentarse nuevos documentos. Torres manifestaba que a su criterio el CAL solo debía evaluar los detalles formales del pedido. Y el juicio político al vicepresidente sigue todavía con vida. Sin embargo, horas antes, desde el oficialismo se señalaba que el Consejo de Administración Legislativa sí podría valorar el adelanto de la prueba entregada por Creo en la solicitud. No hay las pruebas, los sustentos, entendemos y vemos así nosotros, de parte de quienes quieren ese llamamiento a juicio, así que entenderé que la votación del CAL será en ese sentido. Sobre el argumento de la responsabilidad política del mandatario en las áreas estratégicas, el país tiene su propia lectura e interpretación de lo que eso implica. La responsabilidad política era de que existe el cambio de la matriz eléctrica, de que tengamos mejores telecomunicaciones, de que existe infraestructura en este país, y ahí sí está la gran responsabilidad política con resultados. Luego retomaron el debate al interno para en esta jornada adoptar una posición. Sobre la solicitud de juicio político al señor vicepresidente de la República, este Consejo de la Administración de la Legislatura ha tomado 4 decisiones en concreto. La primera, sobre la base de una moción planteada por el señor asambleísta Luis Fernando Torres, que se vote el contenido de la resolución artículo por artículo. El segundo punto de la resolución versa sobre los requisitos establecidos alrededor de la prueba y al mismo tiempo del anuncio. Y finalmente, que se dispone por secretaría se notifique sobre el contenido de la resolución. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El Gobierno Nacional espera que el Legislativo apruebe lo más pronto posible el proyecto de ley de desarrollo del sector artesanal. Vamos a ver. Llegaron como alianza en el último proceso electoral, tanto así que Creo se dio puestos de estelares en las listas para la Asamblea, a figuras que militan en el movimiento del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. La política es un devenir, es decir, es un constante cambio. Fue una sorpresa entonces que en la última votación en el Pleno de la Asamblea, en un tema fundamental para el líder de Creo y ex candidato presidencial Guillermo Lasso, que Suma decidiera poner sus votos a favor de la aprobación del proyecto de ley que prohíbe a funcionarios, autoridades de elección popular y futuros candidatos a mantener inversiones o bienes en paraísos fiscales. Guillermo Lasso pues ha tomado la decisión, ¿no?, de decir de que no hay sentido de continuar con la alianza. Esta actuación parlamentaria puso fin a la alianza que surgió días antes de la primera vuelta electoral en febrero, pues Suma venía dialogando entonces con el Partido Social Cristiano y Avanza. Hoy en la bancada de Creo sobre las desavenencias con sus ex aliados prefieren no hablar. Es un tema que ya lo toparon los líderes de los dos movimientos políticos, por tanto yo sí cumplo con lo que dijo. Algo similar ocurrió con el movimiento Suma en el Consejo Municipal Capitalino, donde el rompimiento con Vive de Antonio Ricaurte fue cuestión de pocos meses. Las fracturas, diferencias y divisiones hoy en día han dejado al alcalde Rodas sin un bloque de mayoría en el Cabildo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El Gobierno Nacional espera que el Legislativo apruebe lo más pronto posible el proyecto de ley de desarrollo del sector artesanal. Aquí los detalles. Es una iniciativa que fue entregada a la Asamblea en mayo de 2016. En esencia, la Ley de Desarrollo del Sector Artesanal busca unificar las diferentes leyes vigentes para beneficio de este sector. La propuesta plantea además incentivos tributarios, mecanismos de crédito e intercambio de tecnología, al igual que parámetros para la comercialización de sus productos. Luis Quispe, quien representó a los artesanos del país y ahora desempeña funciones como gobernador en la provincia de Cañar, sostiene desde su experiencia que lo fundamental es entender al sector de los artesanos como una fuerza productiva, pues en el país 400.000 personas se dedican a esta actividad, en 125.000 talleres registrados. Para crear trabajo y empleo, para a los artesanos renovar maquinaria, para que la formación artesanal posibilite la preparación de mano de obra calificada. Además, con el proyecto de ley de desarrollo del sector artesanal, la intención es fortalecer a los artesanos en todos los ámbitos de cara a los retos que impone el acuerdo comercial con la Unión Europea, por ejemplo. Cuando hablamos de productividad, creemos que no solamente cubrir el mercado nacional, sino más bien cubrir el mercado internacional. Desde el Ejecutivo, el compromiso de exhortar a la Asamblea para que el trámite de este proyecto se dé lo más pronto posible. Mientras más rápido salga, mejor para el país y sobre todo para los artesanos. Al momento, 2 normativas regulan a este sector: la Ley de Fomento Artesanal vigente desde 1986 y la Ley de Defensa del Artesano establecida en 1997.
Con esta nueva propuesta, la única entidad rectora será la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 54 minutos. Como cada lunes, se cumplió con el cambio de guardia presidencial, un evento cívico y festivo en el que participaron ciudadanos de varias provincias, quienes expresaron su respaldo a la gestión del presidente Lenín Moreno. A las 11 en punto se cumplió con el acto castrense que engalana la Plaza Grande cada lunes. La bandera del Ecuador se iza mientras los granaderos le rinden honores al símbolo patrio y se recuerda a los héroes de la independencia. La Guardia Presidencial, que asume la protección del primer mandatario Lenín Moreno, jura cumplir con honor su misión. Para este evento cívico se convocaron cientos de personas de distintos lugares del país, quienes expresaron su apoyo a las políticas adoptadas en el inicio de la gestión del presidente Lenín Moreno. Por ejemplo, la red de profesionales de Huaquillas. Nosotros venimos a apoyar al gobierno, sabemos que Lenín está haciendo las cosas bien y vamos a seguir respaldando. Ahora la juventud, queremos salir adelante y que se tomen en cuenta todo el pedido de la juventud. Frente al Palacio de Carondelet también se levantaron pancartas desde las provincias de Esmeraldas, Pastaza, Santo Domingo de los Áchilas, El Oro y Guayas. Estuvo presente la coalición de organizaciones sociales que agrupa diversos colectivos que respaldan la gestión y el proceso de diálogo que se promueve desde el Ejecutivo. El respaldo incondicional a Lenín Moreno. Creemos que es un momento importante para que las provincias y los miembros de la coalición de organizaciones ciudadanas de muchas provincias se hagan presente para demostrar el afecto y el respaldo que tiene Lenín. Desde el balcón de la Casa de Gobierno saludaron la presencia ciudadana el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Jorge Glass y varios gobernadores, además de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer y estudiantes de la provincia de Santo Domingo. El acto culminó con la presentación artística del Ballet Pachasami de Santo Domingo de los Áchilas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Atención a lo siguiente, la Policía Nacional abrió un nuevo proceso de reclutamiento para oficiales y policías de tropa. Los postulantes deben tener entre 17 y 24 años de edad. Un sitio web se habilitará para los interesados que inicien el trámite y estará abierto y disponible desde el próximo lunes. Todo el trámite se lo hará a través de internet en la página web www.mdi.gov.es/reclutamiento desde el próximo lunes 17 del presente mes. Los postulantes deben tener entre 17 y 24 años de edad. La Policía Nacional abrió para este proceso un total de 2.500 cupos, de los cuales 200 se reservarán para los aspirantes de las distintas etnias originarias de la Amazonía. Porque no tenemos oriundos del lugar y como tenemos la disposición de que nuestros policías prácticamente presten sus servicios en su lugar de residencia, eso es lo que el día de hoy se está tomando la decisión. Además, se anunció que habrá un total de 80 cupos para mujeres que aspiren a ser oficiales, 30 puestos más que en el proceso anterior. Este proceso de ingreso de aspirantes a la Policía Nacional es completamente gratuito. Los interesados en participar de este reclutamiento deben ser ecuatorianos de nacimiento, tener título de bachiller, no haber sido dado de baja de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas ni de la Comisión de Tránsito del Ecuador, no tener antecedentes penales y ser declarado apto en los exámenes de los cuales formarán parte en todo el proceso de selección. Los interesados serán evaluados en los campos académico, físico, psicológico, médico y de confianza. Este último campo comprende evaluaciones toxicológicas, socioeconómicas y aplicación de la prueba del polígrafo. Javier Ceballos, Ecuador TV. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Ecuador ratificó que las obras en la zona fronteriza con Perú respetan lo acordado en el Tratado de Paz de 1998. Los 10 metros libres para limpieza y mantenimiento del canal en Huaquillas están contemplados según los responsables de la construcción. Ante el llamado de la Cancillería peruana a su embajador en Quito, Hugo Otero, autoridades de la Cancillería ecuatoriana insisten en que el muro de contención para un parque lineal en Huaquillas se construye en territorio nacional y bajo los compromisos del acuerdo de paz suscrito en 1998. Según las autoridades peruanas, esta construcción no respeta en cuanto a dejar una franja de 10 metros al lado derecho del canal para su mantenimiento y limpieza. Ante esto, la constructora explica que se ha respetado todo lo acordado, incluso la vía para limpieza donde maquinaria pesada realiza su labor. Como usted se da cuenta, esto es un área totalmente libre, es área totalmente libre. O sea, nosotros tenemos 10 metros libres, pero a este nivel, que era el nivel natural del terreno aquí.
La construcción de este parque a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a orillas del Canal Internacional entre las poblaciones de Huaquillas y Aguas Verdes tiene un avance del 40%. La extensión es de 1 kilómetro, lo que significa menos de la 10ª parte de todo el cordón fronterizo, que es de 1.529 kilómetros. De toda la extensión del parque, solamente en 196 metros lineales es donde tenemos una altura de 3.5 metros del muro de contención. Solamente eso sucede en esta extensión de todo el parque. Esta obra, que será entregada el 25 de septiembre, constituye un compromiso binacional por el Tratado de la Firma de Paz entre Ecuador y Perú. Por tanto, turistas y ciudadanos ven de buena manera su construcción. Está bien el parque lineal, excelente, porque va a traer turistas. Yo creo que es una mejor imagen, siendo la entrada a nuestra patria, ¿no? Nuestro Ecuador sería muy bonito, ¿no? Este parque, que supera los $4 millones en inversión, aporta al desarrollo turístico de este sector fronterizo, que por años acompañó al cordón de pobreza que refleja la orilla de la frontera peruana. Marixa Castillo, Ecuador TV. Noticias del mundo. La violencia en las protestas de la oposición venezolana continúa. En esta ocasión, 7 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana resultaron heridos tras un ataque con un fuerte explosivo en Altamira, municipio Chacao. La detonación ocurrió cuando los uniformados despejaban las vías que fueron bloqueadas durante el denominado trancazo. Además, en el estado de Zulia, grupos de la oposición atacaron una radio comunitaria, irrumpieron, saquearon y quemaron las instalaciones de la denominada 95.1. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llegó a Kuwait para reunirse con el emir de este país, Sabah al-Ahmed al-Sabah, y su gobierno en el marco de la crisis diplomática con Qatar. La cadena Al Jazeera aseguró que el diplomático estadounidense viajará también a Qatar y luego a Arabia Saudí. La Unión Europea también ha manifestado mantener acercamientos para resolver la denominada crisis del Golfo. Personas murieron en un accidente aéreo militar en Estados Unidos, mientras que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se reunió con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para analizar la situación del país. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibió a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el Palacio de Gobierno para evaluar la situación política del país. La reunión se dio tras meses de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso de mayoría fujimorista. Uno de los temas centrales fue la lucha contra la corrupción. Los 16 tripulantes que viajaban en el avión militar del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que se estrelló en el estado de Mississippi, murieron en el accidente. El director de la Oficina de Gestión de Emergencias informó que los equipos de rescate hallaron los cuerpos tras varias horas de búsqueda. La aeronave se estrelló en un campo de cultivos de soja en el límite entre los condados de Sunflower y Leflore. Se desconocen las causas del accidente. Las autoridades de Francia anunciaron que su país cerrará hasta 17 reactores nucleares antes de 2025 para cumplir con el objetivo de bajar hasta el 50% el componente atómico en la generación de electricidad, según los acuerdos firmados a favor del cambio climático. Países como Alemania ya tiene avanzado el calendario para cerrar todos sus reactores, y con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Francia será el único miembro con producción de energía nuclear. Con la capacitación de personal y la apertura de salas de atención, las autoridades médicas de Bangladesh comenzaron una campaña para combatir el virus de chikungunya, que amenaza con expandirse en la capital Dhaka. Según el Instituto de Epidemiología, Control e Investigación de Enfermedades, en los últimos meses se registra un total de 566 personas diagnosticadas con el virus en esta ciudad. Violentos enfrentamientos en Chile por el paso del denominado Bus de la Libertad, cuyo mensaje es oponerse a las políticas públicas de inclusión de niños trans y particularmente contra la ley de identidad de género. El bus recibió golpes y objetos contundentes que fueron lanzados a su paso por Santiago por organizaciones defensoras de la diversidad sexual. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana, 3 minutos. De inmediato revisemos los hechos que marcarán la jornada de este martes en Lo que se viene. La Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura y Patrimonio se instalan hoy desde las 9 horas en la primera mesa de trabajo para la construcción en la agenda política exterior a realizarse en los salones de la Cancillería. El Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el ECU 911 presentan la campaña para la prevención de incendios forestales Ecuador sin fuego. Esta presentación se realizará en el Parque de Lichimbía en las instalaciones del ECU 911 desde las 10 horas. A las 10 de la mañana, el MIES presenta una amplia información sobre la actualización de datos para el Bono de Desarrollo Humano. Este anuncio se realizará en la sala de reuniones del despacho del MIES.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana y el Comando de Educación y Doctrina de la Fuerza Aérea realizan hoy desde las 11 horas la ceremonia militar por su 10º aniversario, con la presencia del alto mando militar, agregados militares, en la plataforma militar de la base aérea Mariscal Sucre. 8 de la mañana, 4 minutos, una hora menos en territorio insular. De esta forma despedimos este servicio informativo, Vane. Que tengas una excelente jornada. Tú también, Abraham, y ustedes también, amigas y amigos televidentes, sigan en nuestra sintonía. Ya viene La Comunidad. Le dejamos con la situación del tiempo en nuestras ciudades. Excelente jornada.